vamos a empezar invocando al Espíritu Santo, que es el verdadero protagonista de esta tarde, y lo hacemos diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir lentamente con el mismo Espíritu y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias por la presentación muy exhaustiva. Bueno, primero mostrar mi alegría por haber venido hasta aquí. Para mí es una alegría por varios motivos. Primero, por poder hablar de Teresita, porque cada vez que siento que se habla de ella pasa algo, siempre digo esto, ¿no? Como que ella crea un clima como muy propicio, ¿no? Un clima que abre el corazón. Segundo, también por poder estar aquí con mis hermanos, con los carmelitas seglares de aquí de Cádiz. Y hay una cosa que me gusta mucho, y es cuando las tres ramas del Carmelo se juntan. Y aquí pasa, ¿no? Cuando tenemos a las madres aquí con nosotros, cuando están los carmelitas seglares y cuando estamos también aquí los carmelitas descalzos, ¿no? Aquí el prior de San Fernando Pablo también está con nosotros. Y me da mucha alegría, ¿no? Porque me da sobre todo el sentimiento de familia. Cuando vamos en familia, realmente se nota, ¿no? Se nota porque de alguna manera nos sentimos como en casa, ¿no? Y es lo que pasa cuando nos juntamos. Bueno, el título de estas jornadas, como nos han dicho, es Santa Teresa de Lisieux, una santa para nuestro tiempo. Y me gusta mucho la pregunta, ¿una santa para nuestro tiempo? Porque nos cuestiona. Nos tenemos que preguntar, ¿puede una mujer que murió con tan solo 24 años, que no hizo nada especial en el convento, ni tuvo ningún título, ningún cargo, en un monasterio perdido de Normandía, una mujer que en el fondo no hizo nada, realmente significativo para nosotros? ¿Tiene algo que decirnos en el siglo XXI? ¿Una mujer que vivió al final del siglo XIX? Pues para mí la respuesta es clara, claro que sí, ¿no? Y yo espero demostrarlo estos días. A mí hay algo que me llama mucho la atención, hablo mucho de esto, y es que me imagino que muchos sabréis que en el bienio 2022-2023 la UNESCO eligió a Santa Teresita junto con Mendel y Copérnico, dos grandes científicos, como modelo para la humanidad. Estamos hablando de hace 2 días, ¿no? Y no solo eso, sino como modelo de educación, ciencia y cultura. La UNESCO la elige como testigo del amor universal, que es causa de la paz, la cultura y el progreso de la humanidad. Fijaros que se nos presenta como icono de mujer del siglo XXI. Y a mí me gusta mucho presentarla más como luz para el siglo XXI. Lo que tenemos que admitir con Santa Teresita es que Dios hizo algo increíble. Porque ¿cómo puede ser que esta niña tan joven revolucionara la espiritualidad del siglo XX? Ha sido algo increíble, ¿no? Fijaros que ella escribió unos escritos simplemente por obediencia, unos escritos que hablaban de su infancia, que hablaban de algunos relatos de su vida, unos escritos que en el fondo parecía que no tuvieran ninguna importancia. Y es el libro de espiritualidad católica más leído por detrás de la Biblia en el siglo XX. De los libros más leídos, fijaros. Al final nos damos cuenta de que esta mujer fue simplemente tomada por el Espíritu Santo y lo que hizo fue una filigrana negra. Una filigrana que fue capaz de revolucionar la espiritualidad y revolucionar la Iglesia. Y fijaros que hay una cosa que llama mucho la atención de esta mujer, y es la relación que tiene con los papas. Casi todos los papas hablan de ella, casi todos. Y casi todos los papas dicen maravilla de ellas. El último, hay una imagen preciosa que me encanta, el Papa Francisco. El Papa Francisco dice que era su santa favorita. Cualquier problema que tenía fuerte se lo encargaba a Santa Teresita. Le hacía la novena y esperaba recibir una rosa blanca. Por eso en la foto está con la rosa blanca. Pero es que fijaros que de repente llega un nuevo Papa y este Papa no ha dicho nada. Yo que me fijo, el otro día apareció su habitación en Perú y había una foto de Santa Teresita.
que al final puede ser todo coincidencias, pero hay cosas muy curiosas. O sea, él eligió el nombre de León XIV por León XIII. León XIII es el papa al que Santa Teresita en Roma le pidió entrar de carmelita con solo 15 años. Bueno, era más joven, para entrar con 15 años, ¿no? Dice ella que lo vio viejísimo, pero aún así murió Teresita y él estaba vivo el Papa León XIII. Y se acordaba de aquella niña que le había pedido ser carmelita. Pues a León XIV lo nombran cardenal el día que muere Santa Teresita, el 30 de septiembre. Y fijaros una cosa, la fecha de entronización es este domingo, 18 de mayo. Pues el día anterior, 17 de mayo, se cumplen 100 años de la canonización de Santa Teresita. Son casualidades, pero bueno, ya estaría ella, ¿no? Ella y los papas tienen predilección, ¿no? Esta mujer, pues su carisma ha creado muchísimas congregaciones de todo tipo. Nosotros tenemos relación con unas religiosas llamadas Villa Teresita, que se encargan de acoger prostitutas con sus hijos en casa y tienen la espiritualidad de Santa Teresita, ¿no? O sea, no solo contemplativas, sino muchísimas congregaciones tienen su espiritualidad. Sabemos que la Madre Teresa de Calcuta cogió el nombre de Teresa por Teresita también, ¿no? Y muchísimas personas han encontrado su vocación a través de leer sus escritos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que claro que es actual. No solo es actual, sino que sigue actuando. Estamos en un momento de la historia donde ha entrado con mucha fuerza la inteligencia artificial, la tecnología cada vez está más avanzada. Estamos dominados por la imagen, por el sonido, por los estímulos. Es un mundo con mucho ruido. Aparecen enfermedades como el estrés, como la ansiedad. Tiene una palabra Santa Teresita hoy. Fijaros una cosa muy curiosa. Aparte de todo eso, están llenos los centros de espiritualidad. Nunca ha sido tan difícil encontrar un hueco en los centros de espiritualidad. Yo lo digo por experiencia. La gente está yendo muchísimo a los centros de espiritualidad. Están buscando paz, están buscando una palabra que les toque el corazón. Están buscando de alguna manera algo que les ayude un poquito a calmar todo el estrés que llevan de la vida que llevamos. Pero ¿cuál es el problema? A veces es que nos encontramos con una espiritualidad muy a la carta, una espiritualidad muy libre, una espiritualidad donde cada uno un poquito hacia lo que quiere. Por eso yo creo que Santa Teresita tiene una palabra muy fuerte hoy para este mundo, para un mundo que necesita hombres y mujeres enamorados de Dios y que sean testigos fuertes de una experiencia de Dios que va más allá de lo que la gente puede llegar a imaginar. Y aquí está Santa Teresita, con esa fuerza, una mujer de Dios, totalmente de Dios. Y nos preguntamos también, ¿pero ella tiene también una palabra original? Yo siento que ella al final tiene una originalidad muy clara, que vamos a ver hoy el tema, pero sobre todo yo en estos días me ha gustado dividir como estas jornadas en 3 charlas, ¿no? La primera es el reciclaje espiritual, del cual vamos a hablar hoy, voy a explicar un poquito qué es esto, ¿no? La segunda, el acompañamiento espiritual, y la tercera, la sanación de vidas a través de lo que ella va viviendo. Y yo siento que el tema que os voy a presentar, el reciclaje espiritual, es una parte de ella muy original. Ya veis, cuando lo vayamos viendo, vais a descubrir un poquito de qué va todo esto, ¿no? Este tema, el reciclaje espiritual. El Papa Francisco sacó una encíclica, Laudato Si, ¿no?, sobre la ecología, que hizo que de alguna manera se recuperara el amor por la ecología, ¿no?, por el cuidado de la creación en la Iglesia. Pero hoy no vamos a hablar de ecología, vamos a hablar de ecología espiritual. Vamos a hablar de este reciclaje. Y para eso me vais a permitir que antes de empezar a meterme más en el tema, os explico un poquito de historia. Un poquito de historia, que es la historia de cómo se fundó el Carmelo en Francia. Porque aparecen muchos personajes que tienen que ver con el Carmelo, que al final se relacionan con ellas, para que veáis qué significa esto del reciclaje espiritual y qué hizo Teresita con el Carmelo de Francia. Para empezar esta historia, nos vamos a situar en el año 1582, que es el año que muere Santa Teresa. Aquí tenéis el logo del reciclaje espiritual. No me olvido ponerlo. Este es el primer personaje que aparece. Es María de San José.
María de San José, muy amiga del Padre Gracián, muy íntima de Santa Teresa, según dice, fue la elegida por Santa Teresa en vida para que fuera su sucesora, por las cualidades que tenía. Pues hay un señor francés que se llama Juan de Quintadueñas de Bretigny, como pronuncian los franceses, de Bretigny, que está en Sevilla en el año 1582 y se encuentra con María de San José. Entre los dos empiezan a hacerse amigos y deciden que van a fundar en Francia. Pero ¿qué pasa? En el momento en que proponen al general de ese momento, al famoso Doria, Nicolás Doria, la fundación en Francia, dice que no. El siguiente general, Francisco de la Madre de Dios, tampoco acepta que empiece un cambio en Francia. ¿Pero qué hace este señor? Él no cesa en su empeño. Se va a Madrid. ¿Y quién estaba en Madrid? En Madrid tenemos a otro personaje teresiano, Ana de Jesús. Ana de Jesús, que hace muy poquito la había beatificado en Bruselas, le llamaban la capitana de las prioras, ¿no? Y este señor empieza a relacionarse con Ana de Jesús pensando en una fundación en Francia. ¿Pero qué hace? Este hombre es muy listo. Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para que empiece la fundación en Francia, me voy a llevar a la Madre Teresa. Lo que hace es traducir las obras de Santa Teresa entre los años 1601 y 1602 y las lanza en los círculos de intelectuales y de gente eclesiástica de París. Entonces empiezan en esos círculos a leer a Santa Teresa. Y en uno de esos círculos hay otra famosa carmelita, que era Madame Curie. Madame Curie, que también es beata, una mujer que tenía 6 hijos, y al leer a Santa Teresa le gusta tanto lo que decía esta mujer que empieza en su palacio una vida parecida. Pero ella, como tenía muchas influencias eclesiásticas, empieza a buscar en Francia quién le podría ayudar. Y se encuentra con otro famoso personaje, este señor, que se llama Pierre de Béthune. Este señor era el limosnero y confesor del rey Enrique IV. Y por tanto, a través del nuncio, consigue una bula del Papa, el Papa Clemente VIII, que autoriza la fundación de las Carmelitas Descalzas en Francia. Pero este señor dice, hasta que no lleguen los Carmelitas Descalzos, yo seré vuestro superior. Y se acepta, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a fundar a Francia? Fijaros que Santa Teresa, en Camino de Perfección, cuando habla de Francia, habla de los herejes. Allí estaban, ¿no?, los hugonotes, ¿no? Entonces, de alguna manera, ir a fundar a Francia y era ir un poco como a tierra de martirio. Entonces, tenían que ser religiosas fuertes que fuesen capaces de fundar en un ambiente hostil. ¿Cuál es la primera ley? Ana de Jesús, ¿no? María de San José ya había fallecido. Pero Pierre de Béthune dice que está muy bien que venga Ana de Jesús, pero también quiere que venga Ana de San Bartolomé, que fue la enfermera de Santa Teresa. Santa Teresa murió en sus brazos. ¿Por qué quería que fuese Ana de San Bartolomé? Porque Ana de San Bartolomé tenía muchas visiones y muchas revelaciones y Béthune era muy propicio a esto. Dijo, me gusta esta, que traigan a Ana de San Bartolomé. Entonces, ¿quiénes llegan a Francia? 4 españolas y 2 flamencas. No de las del flamenco. De Flandes. Tendrían su arte, pero... Entonces, ¿quién viene? Está Ana de Jesús, Ana de San Bartolomé, Isabel de los Ángeles, Beatriz de la Concepción, y luego las 2 flamencas, Leonor de San Bernardo y Isabel de San Pablo. ¿Qué pasa desde el principio? Desde el principio empiezan a chocar Béthune con Ana de Jesús. Béthune tenía como una religiosidad, como una espiritualidad de la mística de la esencia como muy abstracta, y en cambio Ana de Jesús tenía muy marcada en su corazón el humanismo teresiano. Cuando empieza a ver la actual, dice, por aquí no van las cosas. Y Ana de Jesús es una mujer con mucho carácter. Y empieza a enfrentarse a él. ¿Qué va pasando? Que a pesar de que les prometen que irían los carmelitas descalzos no llegan. Y este señor Béthune empieza a tener como mucho poder a través de ser el superior de ellas, ¿no? Y en el momento incluso que los carmelitas llegan a París, ni aún así le deja a este señor que ellos puedan al final tomar el mando, ser los superiores de las carmelitas, ¿no? ¿Qué hace Béthune?
Berín lo que hace es que prohíbe que las carmelitas se confiesen con otro que no sea ella, sobre todo Ana de San Bartolomé. Ana de Jesús empieza a darse cuenta de que eso no es, que hay mucho rigorismo, que lo está haciendo todo a su medida, y entonces empieza a enfrentarse cada vez más fuertemente a él. ¿Qué es lo que hace Berín? Como se llevaba mucho mejor con Ana de San Bartolomé, que tenía una manera de concebir la obediencia muy distinta, no había que obedecer en todo, lo que hace es que aunque Ana de San Bartolomé era una galega, no era de coro, lo que hace es que de un día para otro le pone el velo negro, la hace religiosa de votos solemnes y desplaza a Ana de Jesús y la pone a ella de superiora. La cosa se va poniendo, se va calentando un poco, ¿no? Se va poniendo la cosa peor. Entonces, ¿qué hace Ana de Jesús? Ana de Jesús dice, lo que voy a hacer es que ya que la congregación española no viene a fundar, voy a buscar a los italianos. Entonces se va a buscar a la congregación italiana. Pero Berín lo toma como una fecha de los españoles y cada vez hay más tensión. Llega un momento en que Berín hace un Carmelo a su medida, un Carmelo racional, hace unas constituciones propias y llega un momento en que Ana de Jesús se da cuenta de que ya no hay nada que hacer. Aún así, ella llega a ser superiora o fundadora de París, de Pontoise y de Dijon. Pero le sale el ofrecimiento de si podía ir a fundar a Bruselas y dice que sí, apartándose un poquito de todo este ambiente. Fijaros que Berín llega a fundar 43 conventos en 25 años. 43 conventos en 25 años, que está la cosa. Y todo el problema de esta tendencia espiritual que marca este hombre llega hasta el siglo XX. No estamos hablando de unas cosas antiguas, ¿no? Sino que pasa a través de Santa Teresita. Fijaros que en Santa Teresita leían un libro de este señor, de Berín, que se llama El Tesoro del Carmelo, en el cual, de alguna manera, les decía que no tenían que tener mucho trato con los carmelitas varones. Una cosa muy curiosa es que Santa Teresita solo conoce a 2 carmelitas descalzos, solo a 2 en toda su vida. A uno en Roma, cuando va a visitar Santa María de las Victorias y no tiene muy buena imagen de él, y otro que dio muchos problemas en la orden. Por lo tanto, ella prácticamente no sabía quiénes eran los carmelitas descalzos, no tenía relación con ellos. Sí que llega un momento en que al final del siglo XIX se les dice a las carmelitas que pueden elegir entre obtener las constituciones teresianas o seguir con las constituciones gregorianas. Y las carmelitas de Lisieux siguen con las constituciones gregorianas. Pero ¿qué pasa que llegamos a Santa Teresita? ¿Qué le pasa a Santa Teresita? Ella, el 10 de mayo de 1896, tiene un sueño. ¿Qué pasa en ese sueño? En ese sueño es muy simbólico. Es el momento donde ella descubre que su vocación es el amor. Ese sueño está en su manuscrito B. En ese sueño se le aparecen 3 carmelitas con grandes velos. Cuando una de ellas se quita el velo, ¿a quién reconoce? Era Ana de Jesús. Era Ana de Jesús. ¿Y qué pasa en el sueño? Ella dice que la vio hermosa, llena de luz, sonriente y llenó de caricias a Teresita. Y este le preguntó, Madre, te lo ruego, dime si Dios me dejará todavía mucho tiempo en la tierra. ¿Vendrá pronto a buscarme? Sonriendo con ternura, la santa murió. Sí, pronto, te lo prometo. Madre, añade Teresita, dime también si Dios no me pide tal vez algo más que mis pobres acciones y mis deseos. ¿Está contento de mí? El rostro de Ana de Jesús asumió una expresión incomparable, más tierna que la primera vez. Su mirada y sus caricias eran ya la más dulce de las respuestas. Sin embargo, me dijo, Dios no te pide ninguna otra cosa. Está contento, muy contento. ¿Qué es lo que hace Santa Teresita? Ella, sin darse cuenta, va transformando poco a poco el Carmelo de Lisieux en un Carmelo teresiano. Con su actitud, con su forma de ser, con su humanismo, poco a poco va introduciendo otra vez el Carmelo, ¿no? Y por eso ese sueño es muy simbólico, porque la fundadora del Carmelo en Francia, Ana de Jesús, se le aparece para darle las gracias, para decir que Dios está muy contento
porque está llevando el carisma de Santa Teresa a este camino. Casi ya sin saberlo, ¿no? Pues fijaros que la Madre Inés, que me han dicho que tiene mucha relación con este monasterio, pues la Madre Inés parece ser que dice que en el lecho de muerte Teresita le dijo que le gustaría que las carmelitas de Francia tuvieran más relación con los carmelitas descalzos. Y la Madre Inés esto lo llevó ¿no? con mucho sigilo, con mucho silencio. Pero ¿qué hizo la Madre Inés? Que la Madre Inés es una mujer muy inteligente, ¿no? Lo que hizo es que aprovechó que el Papa Pío XI le tenía mucha devoción a Santa Teresita y entonces se lo dijo. A mi hermana le encantaría, en el año 1926, cuando ya estaba canonizada Santa Teresita, le dijo, a mi hermana le encantaría que el Carmelo volviese a estar unido. Pues todo esto también está unido a otro personaje, que es el beato María Eugenio del Niño Jesús, que también ha sido beato hace un poquito, tampoco hace mucho. ¿Qué hizo el beato? Aprovechando que acababan de canonizar a Santa Teresita y aprovechando el doctorado de San Juan de la Cruz, empezó a ir por todos los conventos de Francia hablando de Santa Teresita y aprovechando para unificar a todas las carmelitas. Y sobre todo, como muchas no conocían los carmelitas descalzos, con sus simpatías se las fue ganando poco a poco. Pues fijaros que al final, en el año 1536, el Papa Pío XI impuso a todos los carmelos femeninos unas constituciones donde se seguía Santa Teresa y la vinculación con los padres carmelitas. Y en 1948 se le nombra al padre María Eugenio visitador. Fijaros todo este proceso como a través de una monja, ¿no?, joven que prácticamente ni se enteró, la revolución de ese fondo, que al final se unificaron todas las carmelitas de Francia y al final los carmelitas descalzos se unificaron también con ella. Y esto tiene que ver con lo que nos hablaba del reciclaje espiritual. El reciclaje espiritual, aquí estaban todos los personajes, pero los he ido pasando, pero bien. ¿Qué es lo que hace el reciclaje espiritual? Si nos fijamos, ¿qué hace el reciclaje? El reciclaje no es desechar cosas, sino aprovechar las cosas que yo tengo y transformarlas para bien. ¿Qué hizo Santa Teresita? Santa Teresita no desaprovechó nada de su época, incluso cosas de la espiritualidad que eran distintas a ella, sino lo que hizo fue transformarlo todo. Ella, por ejemplo, era muy devota del Sagrado Corazón, era muy devota de la Santa Paz, era muy devota de la Virgen, era muy devota de todo lo que su época proponía. Pero ¿qué hizo ella? Le dio otro significado. Y poco a poco fue cambiando las cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué era el Sagrado Corazón de Jesús? El Sagrado Corazón de Jesús era el corazón herido de Jesús por nuestros pecados, que estaba sangrante por nuestros pecados, ¿no? Y un día nos va a llamar a juicio ese corazón. Un día nos va a llamar a juicio. Y por lo tanto tenemos que hacer sacrificios, tenemos que hacer inmolación, tenemos que hacer reparación. ¿Qué nos dice Santa Teresita sobre el Sagrado Corazón de Jesús? Nos dirá, tú sabes bien que yo no veo el Sagrado Corazón como todo el mundo. Yo pienso que el corazón de mi esposo es solo para mí, como el mío solo para él. Y por eso le hablo en las soledades del delicioso corazón a corazón, a la espera de llegar a contemplarlo un día cara a cara. Este es el corazón de Jesús para ella, ¿no? ¿Cómo me gustaría hacer comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que espera de usted? Desde que se me ha concedido conocer el amor del corazón de Jesús, te confieso que he desterrado todo el temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme en mis fuerzas, que no son más que debilidad. Pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. Cuando uno arroja sus faltas con una confianza enteramente filial en la hoguera devoradora del amor, ¿cómo no van a ser consumidas para siempre? Fijaros qué maravilla, ¿no? El corazón de Jesús es el corazón de Dios que está ardiendo por nuestro amor y que ahí podemos arrojar todas nuestras faltas, porque
porque todo lo devora sin fuego del amor, ¿no? Nada que ver con la concepción de la época, ¿no? Dice ella en la poesía: necesito un corazón ardiente de ternura, que sea mi apoyo para siempre, que ame todo en mí hasta mi debilidad, que no me abandone ni de día ni de noche. No he podido encontrar criatura alguna que me amara siempre sin morir. Necesito un Dios que tome mi naturaleza, que se haga mi hermano y que pueda sufrir. Cuando en mi joven corazón se encendió esta llama que se llama amor, viniste tú a reclamarlo. Y tú solo, oh Jesús, pudiste contentar mi alma, porque tenía necesidad de amar hasta el infinito. Este es el corazón de Jesús, un corazón humano, hermano, que sufre conmigo, que está conmigo apoyándome siempre, ¿no? Y siempre puedo estar, lo puedo tener a mi lado. Pero esto lo asumimos también en la época de Santa Teresita era impensable, una cosa totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, la sensibilidad eucarística. En tiempos de Santa Teresita se tenía como mucho miedo a comulgar, porque la gente tenía miedo a condenarse. Solo se podía comulgar cuando el sacerdote daba permiso y la gente lo hacía muy de vez en cuando. ¿Ella qué dice de la Eucaristía? Dice: no puedo recibir la Sagrada Comunión con la frecuencia que deseo, pero Señor, ¿no eres tú todopoderoso? Quédate en mí, no te alejes nunca de tu pequeña hostia. Fijaros si así se atrevía con la Eucaristía, que dice: como yo no puedo recibir la Eucaristía siempre que quisiera, Señor, hazme tu Eucaristía. Hazme tu Eucaristía, vive siempre en mí, ¿no? Cuenta su hermana que una vez cuenta su hermana María, que una vez que ella le contó que al principio en la iglesia los niños recibían la primera comunión prácticamente con el bautismo, ella se enfadó mucho. Tenía 5 o 6 años. Dice: ¿por qué no? Y pidió hablar con el obispo, porque digo, a mí me hubiera gustado recibir la comunión nada más nacer, ¿no? Cuenta su hermana que muchas veces tenía que pararla porque tenía la intención de ponerse en la cola a comulgar. Tanta ansia tenía, ¿no? Cuando era pequeña, tenía que apartarla. Y era tanto el amor que tenía a la Eucaristía y a los sacerdotes que cuando le dijeron que cuando se confesaba el sacerdote era como Jesús, lo que hizo es arrodillarse delante del sacerdote y le dijo que le quería mucho. Y empezó a confesarle al sacerdote todo lo que le quería. O sea, algo totalmente distinto a la sensibilidad que había en aquella época, ¿no? Por ejemplo, el tema de la Virgen María. La Virgen María, que en ese momento que le tenía muchísima devoción, pero ¿quién era la Virgen María? La Virgen María era la reina de los cielos, la semidiosa. La Virgen María estaba allá arriba y era casi algo inalcanzable, ¿no? La gente hacía muchas peregrinaciones, le pedía mucho, pero siempre con ese miedo también. Aparte, pedía mucha penitencia, pedía también mucho rigor. ¿Qué es lo que dice Santa Teresita de la Virgen María? Dice: un solo sermón me hubiera bastado para decir todo lo que pienso a este respecto sobre la Virgen María. Hoy, para conocer más sobre la Santísima Virgen y para que me guste y me aproveche, es necesario que me haga ver su vida real. Y estoy segura de que fue en extremo sencilla. La presenta inaccesible. Había que presentarla imitable, haciendo resaltar sus virtudes. Decir que vivía de fe, como nosotros, probarlo por el Evangelio. Sabemos muy bien que la Santísima Virgen es la reina del cielo y de la tierra, pero es más madre que reina. Muy conocida una frase, ¿no? Es más madre que reina. Ella recupera también la maternidad de María, ¿no? La baja, la hace compañera, amiga, hermana, algo muy carmelitano. Una cosa que llama mucho la atención en ella es cómo fue recuperando todo lo teresiano y todo lo carmelitano poco a poco, simplemente desde las intuiciones profundas que tenía del corazón, ¿no? Otra cosa, la ofrenda al amor misericordioso. Fijaros que, como todos sabéis, en aquella época había religiosas que se ofrecían a la justicia de Dios, como ofrenda a la justicia de Dios. Dios estaba iracundo por nuestros pecados y ellas se ofrecían como pararrayos a la ira de Dios, que toda la justicia de Dios cayera sobre ellas. Fijaros qué barbaridad. Pues Santa Teresita es capaz de no rechazar eso. Dice: hay gente que se ofrece a esto, pero yo me voy a ofrecer al amor misericordioso.
se ofrece para pagar la ira de Dios. Pero ¿quién se ofrece para recibir el amor de Dios? ¿Dios tiene un corazón lleno de amor? Pues se ofrece a Jesús para que todo el amor de Jesús recaiga sobre ella. Porque qué poca gente se atreve a recibir el amor de Dios, qué poca gente pide el amor de Dios. Y entonces dice, yo me voy a ofrecer el amor misericordioso para que las oleadas de tu amor recaigan sobre mí, ¿no? Y enciendan mi corazón. Fijaros todo, esto darle la vuelta, no descartar nada, no juzgar, ¿no? Sino simplemente ir acogiendo y ir transformando. La Santa Faz, ¿qué hace ella con la Santa Faz? En la Santa Faz se le tenía mucha devoción en ese momento, pero ¿qué era la Santa Faz? Algo parecido al Sagrado Corazón de Jesús. Era el rostro de Jesús desfigurado por nuestros pecados, que estaba también sangrante, y se representaba ahí el dolor de Jesús por todo lo que habíamos hecho. Por lo tanto, había que reparar, había que hacer sacrificios. ¿Qué le pasa a ella con el rostro de Jesús? Como todos sabéis, Teresita pasó una temporada muy difícil de su vida, y fue el momento en que su madre empezó a tener problemas mentales, ¿no? Una enfermedad mental. En ese momento, la familia lo pasó muy mal porque llevar a alguien al manicomio en esa época era algo terrible, era una desgracia familiar, ¿no? Y fijaros que hay gente que pensaba que como la más pequeña de todas, Teresita, había entrado la última al convento, este señor un poquito se había vuelto loco. Fijaros también qué peso para las hermanas y para Teresita. Teresita, cuando tenía alrededor de 6 años, tuvo como una especie de visión donde vio pasar a su padre, ya muy mayor, con una especie de sudario en la cara. Ella le llamaba papá, papá, pero su padre no respondía. De repente desapareció y ella no entendió qué es lo que estaba pasando. Con el tiempo no entendió. Su padre, en su enfermedad mental, lo que hacía muchas veces es ponerse como una especie de pañuelo en la cabeza, como una especie de sudario. Entonces un día ella dijo, ya sé lo que está pasando. Empezó a ver en el rostro de su padre el rostro desfigurado de Cristo en la Santa Faz. Y empezó a darse cuenta de que la Santa Faz no era el rostro de Cristo desfigurado por nuestros pecados, sino era el rostro desfigurado por nuestro amor, porque está al lado de los crucificados del mundo. Por lo tanto, donde hay un rostro desfigurado, ahí está el rostro de Cristo. Y ella dijo, esta es la mayor gracia que nos ha pasado, porque Cristo está en nuestra familia. Empezó a gritar a su hermana, es Jesús, es Jesús. En nuestra familia está Jesús. Y empezó una cosa que en un momento fue una desgracia familiar terrible, le dio la vuelta, la metió en el reciclaje y la transformó en una gracia. Y así ella podía ser sin parar, ¿no? Sería una cosa increíble porque al final, si nos vamos dando cuenta, lo que ella hacía es, desde su intuición, lo que iba es, de alguna manera, introduciendo el amor de Dios en todo aquello que iba pasando a través de ella. Os quería poner una imagen para que entendamos bien esto del reciclaje espiritual, y es la imagen de la cigüeña. Os pongo la cigüeña porque hay una historia que cuenta nuestro padre general, el padre Miguel Márquez. Él dice que cuando era novicio, le dijeron que hiciera el favor de retirar un nido de cigüeña que había en el campanario, en Segovia, ¿no? Él es así como muy aguerrido, se subió al campanario dando vueltas de domingos, ¿no? Y cuando llegó allí, se llevó la sorpresa de que el nido de cigüeña no era lo que él pensaba. El nido de cigüeña era algo grandísimo que aquello pesaba toneladas. Y es porque cuenta él que la cigüeña va haciendo su nido de todos los desperfectos que va encontrando. Y por lo tanto la cigüeña todo le sirve. Todo le sirve para hacer su nido y para quedarse ahí. Y él de ahí utiliza una imagen espiritual. Dice, al final, este es el proceso espiritual. No ir descartando cosas, sino cualquier experiencia que llega a nuestra vida, ser capaz de llevarla a nuestra vida para hacerla nuestro nido, para reposar ahí. Ser capaces de aprovechar cualquier experiencia de nuestra vida para que desde Dios todo nos lleve hacia el bien. Y esto es algo que tiene que ver mucho con el Carmelo y tiene que ver mucho con Teresita. Yo me acuerdo que tuve la suerte de vivir con un religioso, el padre Santiago, no sé si tú llegaste a vivir con él, en Salamanca viviste con él.
Pues allí en Madrid también estuvimos con el Padre Santiago, y el Padre Santiago era un señor que cada día que se le preguntaba ¿qué tal estás?, siempre contestaba, mejor. Siempre. Yo hay días que le veía un poquito arrastrando la pierna con la cadera mal y digo, hoy le pillo. Y entonces iba por el teléfono y decía, Santiago, ¿cómo estás? Y me decía, mejor. Y todos los días estaba mejor, aquel señor. Todos los días, siempre estaba mejor. Y un día le pregunté y le dije, ¿pero tú cómo es que siempre estás mejor? Y él dijo, porque yo cada día me voy acercando más a Cristo, por lo tanto estoy mejor. Y sé que todo lo que me pase me va a acercar más a Él, ¿no? Entonces, claro, sé que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy, ¿no? Y él me dijo, yo no siempre fui así. Yo llevo un momento de mi vida en que yo todo lo veía mal, me ponía muy negativo, pero un día me cansé y dije, hasta aquí. Quiero cambiar mi vida. Quiero empezar a ver la vida de forma distinta. Y le pedí al Señor que me cambiase de mirada. Y desde entonces veo la vida mucho mejor, ¿no? Es siempre decir, lo más importante de esta vida es conservar la paz y ser amigos de todo el mundo. Con eso ya lo tenemos todo, ¿no? Y ya está. Y ahí está todo, ¿no? Esta actitud del mejor, esta actitud de ver el bien en todo, tiene que ver también mucho con algunas actitudes concretas de Santa Teresita. Por ejemplo, hay una que hubo un día en que fueron a llevar el árbol de Navidad. Entonces, a Santa Teresita, que dice ella que estaba de tercera, no sé muy bien qué significa eso, pero estaba de tercera, le tocaba abrir el portón para si llegaban obreros o cualquier cosa, dejar que pasaran, ¿no? A ella le hacía mucha ilusión, porque dijo, mira que bien ese árbol de los obreros, el árbol, ¿no? Pero ella se dio cuenta de que la hermana de enfrente tenía muchas ganas, estaba preparada para salir, ¿no? Entonces dijo, mira, voy a hacer una obra de caridad. Me voy a quitar lentamente el delantal, le doy tiempo a que la otra se vaya corriendo y así que la otra lo disfrute, ¿no? Pero fijaros que después de esto, una hermana le dijo, y ya sabía yo que no eras tú quien iba a ganarse una perla para la corona, es que tú eres muy lenta, ¿no? Entonces ella dice, aquí hay una enseñanza, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros? Enfadarnos y justificarnos, ¿no? Oye, que yo lo he intentado, ¿no? Y aún de que... ¿no? Me sacrifica. Aún viene a decirme, ¿no? Pero ¿qué dice ella? Dice, toda la comunidad, sin dudarlo, pensó que yo había actuado siguiendo mi impulso natural, pero es increíble el bien que una cosa tan insignificante hizo a mi alma, y lo comprensiva que me volvió ante las debilidades de los demás. Eso mismo me impide tener vanidad cuando me juzgan favorablemente, por razón así. Si mis pequeños actos de virtud los toman por imperfecciones, entonces digo con San Pablo, para mí lo de menos es que me pida cuentas un tribunal humano, ni siquiera yo me pido cuentas. Mi juez es el Señor. Por eso, para que el juicio del Señor me sea favorable, o mejor, simplemente para no ser juzgado, quiero tener siempre pensamientos caritativos. Pues Jesús nos dijo, no juzguéis y no os juzgarán, ¿no? Ella piensa, ¿quién soy yo para juzgar al otro? Si yo haciendo algo bien me han juzgado mal, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar la actitud del otro? Incluso dijo, a lo mejor muchas cosas que alguien lo hace por egoísmo puede juzgar como bien, ¿no? Desde fuera. Qué importante no juzgar, ¿no? Ella dice, quiero tener siempre pensamientos caritativos. Y esto es algo muy importante para el reciclaje espiritual. Tener como una especie de destino emocional, una meta. Yo quiero tener paz. Yo quiero tener pensamientos caritativos. Yo quiero tener alegría. Porque cuando tenemos claro qué es lo que queremos, de alguna manera todo lo pasamos un poquito por ese filtro, ¿no? Y de alguna manera las circunstancias que pasamos en la vida las pasamos también por ahí, ¿no? Y podemos realmente darle la vuelta a todo, ¿no? Aquí tenemos a San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, maestro de Teresita y maestro del reciclaje espiritual. Fijaros que San Juan de la Cruz fue capaz del momento más difícil de su vida, de la noche más oscura, en el momento en que lo apresaron y estaba en una cárcel de 2 metros cuadrados que tenía solo un rayito de luz al día. De esa experiencia fue capaz de sacar las poesías más bellas que se han escrito en lengua española. Yo creo que ahí a San Juan de la Cruz se le explotó Dios y le salió a través de poesía, ¿no?
Fijaros que San Juan de la Cruz, cuando era joven, para poderse pagar los estudios, se puso de enfermero. Y se puso de enfermero en el Hospital de las Bumas. El Hospital de las Bumas era un hospital de sifilíticos que tenían una especie de bambollas con pus que se explotaban y olían muy mal. O sea, fijaros, para una persona como San Juan de la Cruz, joven, lo que sería aquel mundo, ¿no? La mayoría que tenían sífilis venían de enfermedades venéreas, de transmisión sexual, muchos, pues eso, serían prostitutas, gente mercadera, bueno, gente muy complicada. O sea, lo normal es que una persona que pasa por ahí, cuando termina aquello y es religioso, decide ya dejar todo aquello, ¿no? Y decir, ya está bien, ¿no? Ya pasé mi temporadita, ¿no? Pues él, en cada convento que iba, se presentaba como enfermero. Y dicen que no vieron a nadie que tratara a los enfermeros con más caridad, con más cariño, con más amor, ¿no? Aquella experiencia que pudo ser traumática, él la supo reciclar y aprovecharla para bien. Y ser un enfermero lleno del amor de Dios, ¿no? Y fijaros que ya que estamos con personajes, quiero presentar otro personaje, que es Leonia, que es la hermana de Santa Teresita, que si Dios quiere, esperemos que tardará mucho en ser beata, ¿no? Está muy avanzado el proceso de canonización, ¿no? Hablando del reciclaje espiritual, aquí tenemos un gran ejemplo de un reciclaje espiritual que le hacemos a nosotros. ¿Quién era Leonia? Leonia era una de las hermanas de Santa Teresita, y todas las hermanas de Teresita eran mujeres muy inteligentes, eran mujeres muy bien parecidas, ¿no? Con muchos dones. La peor parte le tocó a Leonia. Era una mujer muy buena, pero ni era tan favorecida físicamente, ni tampoco tenía tantos dotes de inteligencia. Una mujer que sufrió mucho en su vida, y eso también le hizo una mujer pues, con ciertos problemas, ¿no? Pero fijaros que Leonia intentó ser religiosa como todas sus hermanas. Intentó ser clarisa, no pudo ser, y intentó 4 veces ser religiosa salesa, hasta que lo consiguió. ¿Qué le dice Teresita en una carta? Yo tengo una gran confianza en que mi querida Salesita va a salir victoriosa de todas estas grandes pruebas y en que un día será una religiosa modelo. Dios ya le ha concedido tantas gracias. ¿Podrá abandonarla ahora que parece haber llegado a puerto? No, Jesús duerme, mientras su pobre esposa lucha contra las olas de la tentación. Pero nosotros lo llamaremos tan tiernamente que se despertará enseguida, increpará el viento y a la tempestad y va a llegar la calma. De alguna manera, Leonia, escuchando a su hermana la confianza que tenía en que fuera religiosa y la confianza que tenía también en Dios, ella poco a poco, por ser una mujer sencilla con un corazón puro, fue adquiriendo el caminito. Yo creo que a las otras hermanas les costó mucho más entender el caminito, pero Leonia, como era como una niña, con un corazón de niña, llevó el caminito a la práctica. Y gracias a esto ha llegado a ser salesa y está a punto de ser beata, de ser santa, ¿no? De ser santa. ¿Cómo también al final, cuando somos capaces también de creer en el otro, ¿no? De ver el potencial en el otro, ayudamos a que el otro haga su reciclaje, ¿no? Fijaros que ¿quién de nosotros, después de 4 intentos en la vida religiosa, hubiera seguido? Yo creo que nadie. Yo creo que al primero nos cansamos, ¿no? Pero ella fue capaz de reciclar su frustración. Y se dio cuenta de que cada frustración, cada intento, le iba acercando más a Jesús, porque cada vez tenía que confiar más en Él, cada vez tenía que ir confiando más en Él. En el fondo, era como un trampolín que le iba enseñando a volar cada vez más alto, ¿no? De alguna manera le iba enseñando también la paciencia que tenía Dios con nosotros, porque Dios nos concede aquello que nos tiene que conceder, aquello para lo que Él nos ha hecho en el momento más propicio. Hay una cosa muy bonita que dice Santa Teresita cuando hablas con la naturaleza, ¿no? Que hay diferentes almas, que son diferentes flores, que dice, lo que Dios quiere es que seamos lo que Él quiere que seamos, ¿no? Que la perfección está en que realmente podamos cumplir el proyecto del mismo Dios, ¿no? Entonces, viendo esta actitud que es tan carmelitana, que tiene que ver tanto con Teresita, que hemos visto estos personajes a los que les ha ayudado, ¿cuáles son los fundamentos? A nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos que tenemos tantas cosas en nuestra vida que nos gustaría cambiar, que nos gustaría reciclar. Hay cosas que nos cuestan aceptar, hay cosas que arrastramos, que están ahí y que no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? ¿Qué consejo nos da Teresita
para poder tener esta actitud para el reciclaje. ¿Cuáles son los fundamentos del reciclaje espiritual? El primer fundamento es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ella tenía tanta pasión por la Biblia que dice: si yo hubiese sido sacerdote, habría aprendido el griego y el hebreo, y no me habría contentado con el latín, y así habría podido conocer el verdadero texto dictado por el Espíritu Santo. Me hubiera gustado saber griego y hebreo para saber exactamente qué dice Jesús. Tan convencida de que estas eran las palabras de Jesús. Teresita era una mujer profundamente enamorada de Jesús y necesitaba escuchar a Jesús. Como sabéis, ella nunca tuvo revelaciones, nunca tuvo grandes visiones, nunca tuvo ninguna experiencia mística sobrenatural fuera de lo común, ¿no? ¿Dónde encontraba ella a Jesús? En la palabra de Dios. Pero ella estaba totalmente convencida de que esas eran las palabras de Jesús. Por eso ella todo lo pasaba por la Biblia. Por eso, ¿dónde encontró su caminito? En la Biblia, ¿no? En el libro de los Proverbios, en el profeta Isaías. ¿Dónde ella va descubriendo y dónde encuentra la solución a todas las preguntas que se hacen? En la palabra de Dios. ¿Dónde encuentra ella todo para poder reciclar? En la palabra de Dios. Porque al final, ese cambio que ella da sobre la imagen de Dios, este Dios misericordia, no es un Dios que ella intuye, sino es un Dios que ella no encuentra en la palabra de Dios. Bucea en el Evangelio y por eso dice: no, yo no veo las cosas de esa manera, sino que el Evangelio me muestra que las cosas son así. Por lo tanto, la mejor manera de reciclar, la mejor manera, buscar siempre en la palabra de Dios, ¿no? Discernir con la palabra. Que realmente la palabra sea el lugar donde podamos encontrar la respuesta para todo aquello que pasa en nuestra vida. Y desde ahí nos va a transformar la mirada y todo lo podemos usar para nuestro bien, ¿no? El siguiente fundamento es la confianza, algo muy de ello, ¿no? La confianza, y nada más que la confianza puede conducirnos al amor, ¿no? Como al final esa confianza en Dios también nos va transformando la mirada y hace que poco a poco nos vayamos fiando más de Él, ¿no? A mí me gusta mucho decir que al final el camino de la confianza no es un camino que se haga de un día para el otro, ¿no? Yo no confío en una persona si yo no me fío de ella. Por eso lo importante es ir dejando partes de nuestra vida en manos de Dios para confiar en Él. Es muy importante decir: Señor, esto te lo confío, y a ver cómo Dios actúa. Cuando vemos cómo Dios actúa en nuestra vida, de alguna manera vamos dando pasos de confianza, ¿no? Y nos ayuda a ver la vida de otra manera. Encontramos la vida como más alegre, más suave, ¿no? De alguna manera todo se nos muestra de una manera distinta. Y hay otra que no la tengo aquí, se me olvidó ponerla, pero sí sería también vivir el presente. Teresita tiene una poesía preciosa que se llama... Ay, no me acuerdo ahora, porque empieza: mi vida es un instante. Solo por hoy. Perfecto. Muy bien. Gracias, que las tengo ahí, mis hermanas. Que me apuntan. En esta poesía Teresita va diciendo, ¿no? Nada más que por hoy, y dice: para amarte, Dios mío, solo tengo el día de hoy, ¿no? ¿Qué me importa el futuro? ¿Qué me importa el mañana? Para amarte, Dios mío, solo tengo el día de hoy. Qué importante empezar a vivir desde el presente. Darnos cuenta que cada día es el día del amor, que cada día es el día de la entrega y que no necesitamos esperar el mañana, que no necesitamos ser perfectos, que no necesitamos esperar a hacerlo todo bien. Hoy es el día de la entrega y es el día del amor. Mañana, ¿qué será? No lo sabemos, ¿no? Este vivir en el presente, este vivir cada día con intensidad, desde el amor y desde la confianza, nos ayuda también a reciclar, a poder ver la vida de otra manera, a tomar los problemas desde otra mirada y a transformarlo todo desde el amor, ¿no? Desde el amor. Entonces yo lanzaba unas preguntas, voy a lanzar unas preguntas por si acaso os ayudan, ¿no? ¿Qué necesito reciclar en mi vida? Fíjate, no puedo pensar. ¿Qué necesito reciclar en mi vida? ¿O qué me gustaría reciclar en mi vida? ¿Cómo puedo reciclarlas? ¿Cómo puedo reciclar todo eso? Según lo que nos dice Santa Teresita. ¿En qué me puede ayudar?
su manera de vivir. ¿Dónde puedo encontrar la fuerza para reciclar en mi vida? Para reciclar espiritualmente. ¿Dónde puedo encontrar la fuerza? Pues yo creo que hoy este es uno de los rasgos, y iremos viendo otros, ¿no? Pero es uno de los rasgos que yo creo que ya tiene mucho que deciros actualmente. Ya por el símbolo, ¿no? Es algo como muy actual el reciclaje, pero sobre todo porque lo podemos llevar a la espiritualidad y sobre todo porque yo creo que este tipo de actitud es lo que le llevó a ella a ser lo que es, ¿no? Cuando ella aprendió a mirarlo todo desde Dios de esta manera, y se dio cuenta de que todo podía ser transformado desde Dios, es cuando empezó a cambiar su vida. Al final es algo que a lo mejor podemos pensar, es que ella era como era, ¿no? Pero yo creo que es algo que podemos hacer todos en nuestra día a día, ¿no? Podemos hacer todos. Al final es muy importante tener como un destino en nuestra vida. ¿Qué quiero en mi vida? Solo uno. Yo creo que con eso ya nos ayuda. Quiero tener paz, quiero vivir desde el amor, no sé, hay muchas cosas que podemos vivir desde ahí, ¿no? Y desde ahí, ¿no? Viéndolo todo desde ahí, desde la palabra de Dios, desde la confianza y viviendo el presente, nos puede ayudar a que realmente en nuestra vida cada vez introduzcamos más la fuerza del Espíritu Santo, que es algo que es muy actual y que está muy en boga. Cuantísimos movimientos aparecen ahora del Espíritu Santo, cuantísimas alabanzas, cuánto se invoca el Espíritu Santo, porque estamos en la era del Espíritu. Pues que al final, a través de este reciclaje, de esta actitud, podamos infundir el Espíritu Santo en muchos corazones. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta que hacer. ¿Alguna pregunta? Las hermanas también pueden hacer una pregunta. Los católicos ahora, si no vives en una comunidad, es muy difícil también expresarse, o porque hemos cambiado una sociedad laica, ¿no? Totalmente. Entonces, la espiritualidad ahora respecto a la de ese tiempo era tan diferente, o realmente así se puede decir que la espiritualidad no ha cambiado, pero la sociedad en que vivimos, que nos venden una espiritualidad un poco de bote americana, ¿cómo podría el catolicismo expresar esa espiritualidad, por ejemplo, de Teresita en una sociedad laica en la que vivimos? Es la pregunta, después de tanto. O sea, yo lo que creo, ¿no? O sea, yo creo que la espiritualidad ahora no es la del tipo de Teresita, o sea, yo creo que sí que ha evolucionado, ¿no? Aparte, ella como ha marcado mucho a los papas, por ejemplo, muchas de las cosas del concilio tienen que ver mucho con esta espiritualidad que ella fue descubriendo, ¿no? Y se ha ido transformando. Es verdad que igual que en el tiempo de Teresita, yo creo que había muchas cosas que reciclar de esa espiritualidad. Yo creo que en este tiempo también hay muchas cosas que reciclar, que los católicos también que tenemos que evolucionar, que tenemos que cambiar, ¿no? Es verdad que hay mucho laicismo, quiero decir que hay una especie de espiritualidad muy laica, ¿no? Muy laica, muy a la carta, ¿no? O sea, yo también lo veo, ¿no? Yo creo que está creciendo mucho la espiritualidad en muchos jóvenes, pero es una espiritualidad muy libre, ¿no? Sin atarme a nada, yo elijo dónde voy, cómo voy, qué es lo que hago. Y por eso yo siento que ahí podría tener una palabra muy fuerte Santa Teresita. Porque yo creo que al final lo que ofrece Santa Teresita es, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Como una espiritualidad muy encarnada. Es una espiritualidad, ¿cómo te diría yo? Con mucha fuerza, ¿no? O sea, es una mujer muy joven que tiene una fuerza increíble, ¿no? Y que proyecta esa fuerza, ¿no? Y es una mujer que en el fondo, ¿no? Fue una revolucionaria y fue capaz de cambiar muchas cosas.
simplemente con su experiencia de Dios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si los jóvenes pueden leer y entrar dentro de esa espiritualidad, les ayudaría muchísimo, porque yo creo que es práctico. Les ayudaría muchísimo como a reconocer esa espiritualidad y encontrar un camino. Aparte, yo creo que todo el tema del conocimiento y de la confianza puede ayudar mucho a los jóvenes de ahora, que a lo mejor adolecen mucho de confianza, hay como mucha inseguridad, muy pocas cosas estables, ¿no? Hay como una sociedad muy líquida, dicen. Les ayudaría muchísimo todo el tema del camino de la confianza, del camino del amor, a muchísimos jóvenes les ayudaría a poder entrar dentro de la espiritualidad. Eso sí, hay que saber también de alguna manera, ¿no? Llegar a esos lugares, ¿no? Y presentar a Santa Teresita. Sí, la pregunta, tu posición de hoy, la primera vez. A lo mejor que te pregunto lo vas a comentar los días siguientes, pues. Pero si no estoy equivocado, Santa Teresita ha llevado mucho a los alejados. Llamamos alejados, a la gente sencilla, a los pobres, incluso personajes famosos como Edith Piaf, ¿no? Tuvo esa experiencia tan significativa, ¿no? Y llegó a la gente a irse. ¿Puedes hablar un poquito de esto? ¿No? Porque está el que vemos en Santa Teresita, porque estamos creyentes, pero creo que es interesante también, por esto último que decía, los jóvenes y que ya empieza a pasar hoy en día, ¿no? Que no ha tenido una socialización religiosa y Santa Teresita puede ser un buen puente para entrar en camino de conocer a Jesús, hacer los seguimientos. Teresita pasa una cosa que llega un momento en que entra en la noche de la fe, ¿no? Y entonces ella decía, yo pensaba que no existía el ateísmo. Yo pensaba que la persona que decía que era atea simplemente era que tenía otra imagen de Dios, y le llamaba que no era Dios, que no existía, pero realmente de alguna manera creía en Dios, ¿no? Ella a través de la noche de la fe dice, he descubierto que sí existe el ateísmo, porque ella lo que sentía en su corazón es lo que siente un ateo. O sea, no veía a Dios, ¿no? Tenía que hacer grandes esfuerzos de fe para poder ver, era como un muro, ¿no? Como un muro. Entonces, ¿qué dice ella? Dice, yo lo que voy a hacer es sentarme en la mesa de los pecadores, que en el fondo era la mesa de los ateos, para hacer como Jesús. Jesús sentado en la mesa de los pecadores, sentándose como uno más, ¿para qué? Para traerlos hacia él, ¿no? Porque ahí se igualaban. O sea, cuando se sentaban con la gente de la sociedad judía, se igualaban. Entonces, yo me quiero sentar en la mesa de los pecadores, para estar con ellos, para traerlos hacia Dios, ¿no? Y desde entonces, ese deseo se cumplió. Porque ella tiene una cosa que llama la atención, que incluso hasta los ateos la leen. Hay ateos que la leen. Y atrae a mucha gente que está alejada de la iglesia, a mucha gente que lleva una vida, vamos a llamar, más desordenada, y le encuentran a ella y le ayudan. Entonces, como una misión que ella tiene. Es una misión que ella tiene. Entonces, por eso yo creo que ella puede ser una luz para el siglo XXI. Porque se cruza una luz para el ateísmo, una luz para los alejados, una luz para los pecadores, ¿no? Ella, por ejemplo, a una de sus hermanas, cuando le pregunta, si no fueses carmelita descalza, ¿qué te gustaría haber sido? Y ella dice, yo, si no fuese carmelita descalza, me iría a un refugio. Un refugio era un lugar donde las prostitutas se retiraban para intentar llevar otro tipo de vida. Y dijo ella, yo me iría a un refugio y no diría quién soy, viviría como una más. Y le dijo, ¿y eso? Y dice, sí, para poder mostrar la misericordia de Dios en este tipo de lugares. Entonces, ella tuvo muy claro que su misión era entrar en estos lugares de los alejados, de los pobres, para ser luz y traerlos hacia Jesús. Y por eso yo creo que es luz para el siglo XXI y una santa actual. Una santa actual. Porque algo tiene que cuando se les lee y le a este tipo de personas, no todos, pero algunos de ellos sí que es verdad que les gusta mucho leerlas y tienen incluso cambios en sus vidas. A raíz de lo que dices del ateísmo y de tal, comento una anécdota. Yo a Teresita la he tenido siempre en la mesa de trabajo, de la oficina. Y tenía una compañera filósofa que se enorgullecía de decir que era atea y tal, y yo muchas veces digo, fastidia, porque quiere igual que para que no lo quiera, siempre esa era la cosa que tenemos en la mente. Entonces un día, hablando así de lo que era el amor, la palabra amor, ¿qué significaba amor? Y una persona enamorada y tal cual. Entonces cogí de
dice, no creo mucho, pero ahí está. Pero ella se quedó con Teresita. Dice, es una mujer enamorada. Digo, sí, es una mujer enamorada, pero ¿de quién está enamorada? Ahí la dejé pensando. El libro, por supuesto, no se lo cogí, ni muchísimo menos, dejé que se quedara con él. Pero es una persona, él se declaraba una persona atea. Ahí está. Leer el libro. Una cosa que a mí siempre me llama la atención, que en una espiritualidad tan rígida como era la del tiempo de Teresita y posteriormente, todo el siglo XIX, primeros del XX, casi, y la rigidez que también hay hoy en muchos sectores de nuestra iglesia, ¿cómo llega esa sociedad a rendirse a Teresita? No sé si me explico. Ante ese lenguaje que a nosotros nos resulta familiar de que Dios es misericordioso, de que a nosotros ya no nos sorprende. Yo soy de los años 60 y yo cuando alguien me dice, ay, me han hablado de un Dios castigador, digo, para mí no, nunca. En mi casa, mi padre nunca. Y sin embargo, en el tiempo de Teresita lo hemos visto, la espiritualidad de jansenismo, la espiritualidad tan rígida, el Dios justiciero. Y ella que, ¿cómo que no cae como hereje, entre comillas, en esa sociedad? Porque así soltado, tú lees la historia de un alma y ves cómo ella trata al Señor, y la verdad que verá usted. Verá usted. O sea, no sé si me explico lo que quiero. Sí, es una cosa que se me he planteado y no termino de encontrarle. Porque personas concretas y aisladas sí pueden descubrir, bueno, concretas, aisladas, incluso colectivos, descubrir esa nueva espiritualidad. Pero los papas, la Iglesia, ese boom que fue, esa la santa más grande de los tiempos modernos, o sea, ese boom que fue a nivel incluso curial, ¿no? De la curia, de eso, a mí me sorprende siempre, no sé. Bueno, el Espíritu Santo tendría mucho que ver, ¿no? Sí. Pero bueno, que se dejaran porque el Espíritu Santo está siempre soplando, que ya nos dejemos nosotros. Claro. No sé, una cosa. Sí, o sea, yo creo que, claro, lo que pasaba mucho es que como estoy en un alma familiar, se propagó rápidamente. Yo creo que cuando la gente lo leía, de alguna manera sentía que realmente aquello era evangelio, ¿no? O sea, yo creo que lo que hizo Santa Teresita es algo tan sencillo como volver al evangelio, no hizo nada más. Si ella no decía nada especial, ¿no? Entonces yo creo que, claro, como de alguna manera en nuestro corazón desea volver al evangelio, la gente cuando lo leía le tocaba por dentro, ¿no? Porque ahí estaba el Espíritu Santo y estaban las palabras de Jesús. Entonces yo creo que fue eso, claro, como que poco a poco, al ir leyéndolo, iba entrando en el corazón de la gente, ¿no? También yo creo que la Iglesia fue haciendo una evolución hasta el Concilio Vaticano II, ¿no? Porque donde realmente la Iglesia cambia y ya este tipo de lenguaje cambia y ya muchas cosas van cambiando es con el concilio. Pero es que muchas de las ideas del concilio, yo no digo que pensaban en Santa Teresita, pero están en Santa Teresita. Tenga su espiritualidad. Claro, era su espiritualidad, ¿no? Y los papas, desde luego, todos la leyeron, clarísimamente claro. Y aparte todos le tenían muchísima devoción. Y luego hay una cosa que a mí me gusta mucho que dice el Padre Segundino, que ya que también hablamos de la Madre Inés, que tiene relación con este monasterio, que la Madre Inés es la mejor editora del mundo, dice él. Claro, porque la Madre Inés hizo bastantes retoques a la historia del alma, ¿no? 7.000, alguno. pero claro, hay gente que la puede a lo mejor decir, claro, es que hizo muchos retoques, pero claro, yo creo que lo que hizo está muy bien, porque en el fondo tampoco no cambió del todo el mensaje de Santa Teresita, pero sí que consiguió que llegara la gente. Retocando palabras y cosas y tal, fue un mensaje que llegó muy rápido, gracias a la inteligencia de la Madre Inés. Porque en el fondo luego no cambia tanto el mensaje, pero sí que los retoques eran importantes. Cuando ya los manuscritos aparecieron mucho más tarde, ya la Iglesia estaba preparada para la Santa Teresita, ya en esencia, ¿no? Ya en esencia. Se dieron una cantidad de acontecimientos, desde luego sobre el Espíritu Santo, porque lo que se dio con esta mujer, esto no es normal. Esto no es normal. Entonces yo creo que estamos ante una obra exquisita del Espíritu Santo, que sigue actuando, ¿no? Siempre en un canal de YouTube que tiene nuestra comunidad. Si tenéis contacto con las madres, pues nosotros ellas lo van a tener, o sea que ya os dan los enlaces por WhatsApp o lo que no sea,
para que lo que podáis darnos 4 o 5 días para que podamos editar y colgarlo, vamos. Eso no... También se puede compartir con... Sí, claro, quien quiera, esto es totalmente libre. Gracias. Pues si no tenemos más preguntas, a continuación la Eucaristía y recordaros eso, que mañana pondremos unos sobres al final para la obra Obras Quiere el Señor, que irá dirigido a Burkina Faso, a nuestros padres, para contribuir con una pequeña aportación cada uno para ayudar a nuestros padres que están atendiendo a los refugiados por la guerra, que están siendo desplazados por la guerra. Sin nada más, muchas gracias. Seamos generosos.